Hola a todos y todas, yo soy Mr. Andreito del programa Lecturas con Mr. Andreito. Bueno, este programa principalmente se va a dedicar a las lecturas de tarot, a las lecturas de novelas, cuentos, poemas, etc. Y se preguntarán, supongo, en realidad no sé si se lo van a preguntar, pero X, ya, ¿quién es Mr. Andreito? Bueno, yo soy Mr. Andreito y por ese motivo quiero que nos llevemos bien en este periodo en el que voy a estar haciendo este programa. Ya, les comento un poco. Yo soy escritora y lectora, obviamente. Y me gusta el K-pop. Félix, te amo. Ay, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Bueno, probablemente fui yo quien dijo eso. Y retomando lo de la escritura, que va derechamente relacionado con lo de la lectura en mi caso, hoy quiero como conversarles un poco respecto a mi propia experiencia como lectora. Y tal vez, solo tal vez, aunque me haría mucha ilusión que fuese así, incentivar a personas como ustedes para que puedan leer o retomar su hábito lector. Todo comenzó cuando yo tenía 10 años. Y por algún motivo extraño y perturbador y desconocido, tenía un amigo en cuarto medio. Sí, esta es la historia de cómo me volví otaku. Él constantemente me recomendaba animes, entre ellos aquellos que son denominados como yaoi. Y yo así comencé. Luego empecé a leer manga de dichos animes que me recomendaba, o ovas, pero no todo fue tan mágico, supongo, porque la verdadera razón por la que empecé fue porque a mí me gustaba mucho un grupo japonés de música, no diré el nombre, pero me gustaba mucho un grupo y decidí empezar a leer historias escritas por fans de dichos grupos, de ese grupo en realidad. Una de esas historias fue bastante extraña, si consideramos que yo todavía era una niña. Era una historia en la que tres de los miembros de ese grupo eran una trieja, tenían una relación entre los tres y dejaban embarazado a uno de ellos. Sí, embarazado. Y yo estaba como, ¿qué está pasando aquí? Pero en realidad no entendía qué estaba sucediendo. Pero a pesar de ver de la ingenuidad que puede tener una niña pequeña, me gustó leer eso. Estaba algo perturbada, ¿para qué andamos diciendo cosas? Estaba muy perturbada. El punto es que esto fue el origen de mi obsesión por la lectura. Empecé a leer primero muchos fanfics, que son estas historias escritas por fans, y después empecé a leer novelas. Fui creciendo, 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 hasta que a los 14 años decidí que quería escribir una historia entre dos compañeros de curso, me perdonan. No la terminé nunca, pero sí empecé a escribirla y a publicarla y sí tenía los nombres reales de mis compañeros de curso, pobrecitos. Después de eso no volví a escribir hasta que tenía ya más de 20 años. Bueno, si no contamos lo que se escribe para el colegio, los ensayos, los cuentos que te piden en el colegio, no volví a escribir hasta 2019, noviembre. Es bien sabido que el estallido social tuvo una influencia bastante contundente en los ciudadanos de mi país, Chile, de nuestro país, sí soy. Y bueno, la influencia que tuvo en mí fue que me aburrí más que la cresta, no podía hacer nada, me leí todos los fanfics de K-pop que pude leerme y decidí que tenía que escribir algo nuevo. Yo. ¿Y por qué decidí esto? No fue solo el aburrimiento el que influyó, no, para nada. De hecho, mi papá jugó un rol fundamental, ya que un mes o unas semanas antes del estallido social yo encontré en un correo un ensayo súper depresivo que hice en cuarto medio. Me lo leí y me dio risa. Entonces se lo envié a mi papá y él lo leyó. Y cuando yo llegué a casa, pues yo estaba en la micro cuando encontré ese correo, cuando él estaba en la casa y yo llegué a la casa, él me dijo, ¿lo sacaste de internet? Y yo le dije, no. Y después copié todo el texto, lo pegué en el buscador y no había nada en resultados, no había ningún resultado de la búsqueda.
Entonces definitivamente lo había escrito yo. Y eso, así fue como él empezó a presionarme a presionar. No quiero decir lo que suene mal, pero sí me empezó a presionar para que escribiera y yo no quería. Pero llegó un momento en el que me di cuenta de que si escribía lo que me gusta a mí, eh, lo iba a disfrutar. Y es verdad, tenía razón. Y mi papá igual tenía razón. Escribir es divertido. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Bueno, yo siempre fui una persona bien desequilibrada, si soy sincera, y me ha costado mucho mantenerme estable dentro de la estabilidad que puedo llegar a tener. Y siento que escribir y leer me ha ayudado bastante como a regularme. Principalmente leer. ¿Por qué? Porque cuando leo siento como una tranquilidad, siento las emociones que transmite la lectura obviamente, pero siento como una tranquilidad conmigo misma. Me hace sentir muy divertido y me hace como volar. No sé cómo explicarlo, pero me hace sentir como que estoy viviendo otra vida. Y eso es relajante. Así que quiero saber cómo se sienten otras personas cuando leen. ¿Qué incidencia tiene la lectura en sus vidas? ¿De qué forma les afecta? En fin, quiero compartir su sentir respecto a la lectura. Aquí viene el audio de Yorana Alvarado Rebolledo, una ávida lectora y escritora antofagastina. La lectura en mi vida significa algo maravilloso, ya que nos permite a nosotros como lectores conectar con el alma del autor, con su psique, con lo que él quisiera que nosotros supiéramos de su del pequeño cosmos que es él o ella, de saber cómo piensa, eh, cómo ve el mundo, acerca de temas como la vida, la muerte, el amor, el odio, el rencor, temas sociales y mucho, mucho más. Además de que también ayuda o más que ayudar, da la oportunidad, esa sería la palabra adecuada, para que uno experimente y viva miles de mundos, viva millones de vidas, que tenga la opción de ser muchos personajes, el personaje que más guste, de, de sufrir, de vivir, de sentir con él o con este personaje en específico o con los personajes. Es algo increíble, es algo que hace que el alma viaje y se maraville con lo creado. Es tal y como comenta la autora. Nosotros como lectores, en el momento en el que abrimos el libro y nos adentramos en las letras y en las páginas escritas por el escritor, podemos conocer un poco más de él, de su visión del mundo, de su visión de la vida, de su visión del cosmos, como ella comenta, y eso es realmente interesante. Y comparto y concuerdo completamente con el hecho de que hay que viajar mentalmente al momento de leer. Y es algo que se trabaja, se entrena y es algo muy divertido. Y también nos encontramos con la percepción de Sandra Araya, una poetisa chilena. ¿Qué es la lectura para mí? En realidad para mí la lectura es magia. Pues al leer, mientras leo me voy imaginando lo que el autor ha plasmado en sus letras. ¿Ya? Y también considero que es un aporte no solamente en lo que es la imaginación al leer los libros, sino que también en lo que es literatura y cultura, pues cada vez que hay alguna palabra nueva o que no sé lo que significa o lugares, después investigo de qué se trata. Entonces todo un complemento. Y para mí es magia. Yo trato de leer por lo menos media hora todos los días, aunque trabajo y todo, pero trato de hacerme ese tiempo porque para mí es fantástico leer, me encanta.
Respecto a lo que comenta Sandra, es muy importante quedarnos con que la lectura incentiva la curiosidad y el entendimiento, ya que si estás leyendo algo y lo disfrutas, y hay palabras nuevas para ti o situaciones o contextos que nunca habías pensado antes, la lectura puede ayudarte, no solo con la creatividad, sino también con la curiosidad y el aprendizaje. Ahora les dejo el audio de una persona que no escribe, pero sí tiene el hábito de lector. Y su madre también. Veamos qué nos comenta. Bueno, para mí la lectura significa muchas cosas. Principalmente, yo creo que la lectura, por así decirlo, para todas las personas abre mundos. Desde cosas tan simples como poder entender nuevas palabras, nueva información, nuevos conceptos, hasta mundos imaginarios de fantasía, historias que te pueden envolver, historias que te hacen imaginar cosas, que te hacen vivir más fantasías aún. A mí personalmente, yo no soy un muy ávido lector, pero considero que de todas formas, a través de la lectura, quizás no de libros como, o sea, libros, novelas, poemarios, libros de cuentos, no soy muy ávido lector de eso, pero he sido lector de mangas, por ejemplo, también lector de algunas historias por ahí, también lector de las cosas que tengo que leer, pero yo creo que la lectura siempre va a abrir mundos, nunca va a ser algo, perdón, siempre va a ser algo que aporte a tu existencia, que a mí me ha aportado. Yo he aprendido nuevas palabras, he aprendido mucho leyendo, creo que me gusta, creo que una de las pocas veces que me ha pasado que cuando siento que la lectura me envuelve es una sensación muy placentera y que no necesita nada más que simplemente una buena historia o quizás una buena redacción, que también es algo muy importante la lectura, considero yo. Entonces, para mí la lectura abre mundos, porque, insisto con esta idea, porque yo creo que en distintos contextos, que con distintas obras, con lo que sea, siempre va a haber algo que a ti te apasione en la lectura. Entonces, yo creo que la lectura, si bien no ha sido como algo muy personal, yo he visto que, por ejemplo, mis amistades, mi madre, siempre han sido apasionadas por la lectura, y he visto cómo también eso les ha ayudado para quizás entender mejor el mundo, tener otras perspectivas, porque creo que ese es el gran aporte de los libros en general. Hablo libre, sí. Adiós. Muchas gracias. Considero, muchas gracias. Y es tal como lo comentan ustedes, la lectura es un hábito especial y muy bueno para todas las personas. En realidad siempre aporta cosas independiente de lo que estés leyendo. Y querido Anónimo, yo considero que muchas gracias, y también es muy importante la lectura y que tú sí eres un lector. Lo que sucede es que tú no lees novelas, poemas, crónicas, etcétera, pero tú tienes el hábito de leer manga. Y eso ya es un tipo de lectura. Aunque mucha gente no lo considere de esa forma, lo es. Así que igual tu opinión es bastante acertada respecto al tema. Así que te pido, por tu propia diversión, por tu propio crecimiento personal, por tu propio autodescubrimiento, que te replantees el volver a leer si es que dejaste de hacerlo, o que te plantees empezar a leer si es que nunca lo has hecho. Para cerrar este capítulo, los dejo con un extracto de mi libro El anhelo más grande. Amor de hermanos, Diario de Adolfa, Popsa, primavera 2014. Aún recuerdo el calor de sus abrazos. Aún veo en sueños los fines de semana acampando que vivimos. Los almuerzos, las navidades, los cumpleaños, los juegos, todo, lo recuerdo todo. Por eso maldigo todo en este mundo asqueroso. Odio al mundo y sus injusticias. Extraño a mi mamá y lo feliz que era con papá. Los extraño a los dos. No quiero estar sola. Tengo miedo. ¿Qué culpa tenían mis papás de que un par de basuras decidieran hacer una carrera clandestina mientras estaban llenos hasta el tope de drogas? ¿Qué hizo mi familia para merecer esto? ¿Qué hice yo? ¿Mi hermano? Aún tiemblo cada vez que escucho a mi hermano llorar por las noches. Sus sollozos amortiguados, quizás por la almohada de dinosaurio que le dio papá cuando cumplió 5,
Llegan a mi habitación con tanta facilidad que creo que él no se da cuenta. Definitivamente no se da cuenta, porque si lo hiciera, buscaría otro lugar para llorar. Odio que sea así, en serio lo odio, pero eres lo único que le queda a mi vida. Agapito siempre ríe, siempre ayuda, siempre miente. Es un mentiroso. ¿Por qué trata de mentirme si él es todo lo que me queda? ¿Por qué no llora frente a mí? ¿Por qué siempre me abraza mirándome con lástima? Lo odio, lo odio, lo odio. Solo porque tengo 17. Solo porque somos huérfanos. Lo odio, maldita sea. Pero si él no está, no quiero volver a despertar. Han pasado 2 meses desde el accidente. En el liceo me dicen que el dolor cesará y que se transformará en otra cosa con el tiempo. Pero tengo miedo, porque mi hermano ignora completamente sus sentimientos. Tengo miedo de que haga una locura. Me aterra que se sienta más solo que yo porque yo lo tengo a él, pero ¿a quién tiene él? Honestamente, aunque lo odio demasiado, deseo que desaparezca de vez en cuando. Lo amo más que a nadie en el mundo, porque la vida jamás sería igual sin él. Porque lo amo más que a nadie, porque siempre está, porque siempre sonríe, porque siempre ayuda, porque siempre me miente. Lo odio y lo amo más que a mí misma por eso. No quiero que esté solo, no quiero que estemos solos. Quiero abrazarlo y sentir que me abraza, porque es Agapito, porque es mi hermano y es el mejor del mundo. Creo que llegó el momento de hablar con él, porque tengo miedo y sé que él también, porque lo escucho todas las noches. Y eso fue todo, chiquillos y chiquillas. Este programa introductorio fue diseñado para que ustedes me conozcan un poco mejor y así ojalá esperar que en un futuro yo los conozca a ustedes de igual forma. La próxima semana tengo pensado traer una entrevista, será sorpresa, no anunciaré en redes sociales quién va a ser la persona a la que voy a entrevistar, pero ya tengo el ojo puesto en alguien. Y además de eso, me gustaría agradecerles por llegar hasta el final de este programa. Sé que es un poco amateur, pero no tengo experiencia en esto, así que espero que les haya gustado y que se les haya introducido en sus cuerpos o sus cuerpas, como sea, el bichito de leer, porque leer es súper divertido, es que es lo mejor, no sé, no entiendo a la gente que no lee, pero puedo entender que quizás no están acostumbrados o no han descubierto el tipo de lectura que les gusta. Eso, muchas gracias. Cualquier cosita, recomendación, consejo, eh, algo que quieren que se toque en este programa, podrían conversarlo en el Instagram Radio Carroclina y Radio Norte, o derechamente hablarlo conmigo en mi Instagram Andrea Cortés Peralta. Todo junto. Muchas gracias, nos vemos el otro sábado.